Socrative es una aplicación que nos permite realizar preguntas y visualizar las respuestas que dan los alumnos en el momento. Es muy útil porque además de usarlo a través de un ordenador podemos usar el móvil y para los alumnos y para trasladarlo al aula nos va a resultar bastante cómodo. Nos permite realizar test de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso o preguntas de respuesta corta. Lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos a la página de Socrative, socrative.com, y una vez que estamos en la página socrative.com tenemos que registrarnos. Para ello pulsaremos en Sign Up for Free. Esto lo haremos en caso de que seamos docentes. Los alumnos no necesitan registrarse para poder realizar la prueba de evaluación que nosotros vayamos a elaborar y que vayamos a usar en el aula. Bueno, en mi caso ya estoy registrado, los pasos son muy sencillos, tan solo pulsaríamos aquí, evidentemente escogeríamos la opción gratuita, la primera que tenemos en... ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, pues Socrative se trabaja creando salas donde los alumnos acceden a través de un nombre que nosotros les facilitamos y tienen un límite máximo de 50 alumnos. Si quisiéramos más alumnos, pues tendríamos que crear grupos. Solo podemos crear una sala en la cual los alumnos podrían acceder, ¿vale? Solo podemos lanzar una actividad en el momento, ¿vale? Cuestionario en el aire y crear también una sala de espacio, que ya explicaremos en qué consiste. Pues básicamente con esta opción gratuita nos satisface las necesidades que va a requerir las actividades que nosotros vamos a hacer. Pulsaremos Sign Up y rellenaríamos cada uno de estos campos siguiendo los pasos que nos va indicando la aplicación. Luego recibiremos en nuestro correo electrónico un email de confirmación que tendremos que verificar y ya podemos crear nuestras pruebas de evaluación. Una vez que ya hemos confirmado nuestro alta, volvemos a la página principal de Socrative y nos logueamos. Como os comenté al principio, podemos loguearnos como profesor o como estudiante. En el caso de que nos logueemos como estudiante, no es necesario que realicemos un registro. Para ello, lo único que necesitaremos conocer es el nombre de la sala o de la clase. En este caso, vamos a iniciar la aplicación a través de profesor, logueándonos como teacher. Pues como veis en pantalla nos aparecen tres botones que son las tres posibilidades que tenemos con Socrative. Podemos crear una prueba, podemos crear una carrera espacial y pregunta final. La pregunta final consiste en realizar una encuesta a los alumnos. Ya viene predefinida en la aplicación Socrative y las preguntas que aparecen ya son por defecto, en la cual los alumnos pueden valorar la actividad realizada. La carrera espacial consiste en que los alumnos compiten entre ellos, ya sea de forma individual o de forma grupal, y el primero que logre contestar a las preguntas que nosotros hemos elaborado en la prueba ganaría pues lo que sería la actividad. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es comprobar que nuestros datos están correctamente introducidos. Para ello en perfil podéis verificarlo. En nuestro caso hemos verificado que está todo correctamente. Desde este menú también podemos cerrar la sesión. Y lo primero que tenemos que hacer es crear una clase o una sala, como queráis llamarla. Para ello nos vamos a la opción clases. La tenéis aquí en el menú superior. Como podéis ver, yo ya tengo mi clase creada, le he dado este nombre, puede ser un nombre, puede ser un código, lo que vosotros estiméis oportuno. En el caso de la versión gratuita solo podemos crear una clase, por lo tanto si yo le doy aquí a añadir clase no me va a permitir porque no soy un miembro pro. Pero en el caso de que yo decida asignar otro nombre a la clase, tendría que editar el nombre. Le daríamos a este botón y podríamos darle otro nombre. Podéis llamarla la clase como el título de la asignatura que estáis impartiendo o el título del grado en el que estáis impartiendo, etc. Esta misma clase puede ser compartida a través de este otro botón, pero al no ser el mismo pro no nos lo permite. Bueno, una vez que ya hemos creado una clase, vamos a crear una prueba
la cual vamos a asignar a esta clase, y los alumnos tendrán que introducir este nombre para poder acceder a la prueba que hemos creado en esta clase. Como comentaba al principio del vídeo, si fuésemos miembros pro, podríamos lanzar varias actividades con diferentes nombres de clase, pero en este caso solo podemos ejecutar una. Pues vamos a crear una prueba. Nos vamos a prueba y aquí aparecen todas las pruebas que iréis creando a lo largo del tiempo. Tan solo nos permite crear una carpeta. Al no ser miembro pro, tenemos esa limitación. Como veis, yo tengo ya varias pruebas creadas, voy a crear una nueva y para ello os he alojado en el material complementario un PDF titulado como Autoevaluación Sócrates, donde tenéis diferentes preguntas en caso de que no tengáis materiales o no tengáis tiempo para elaborarlo. Podéis usar los materiales que he ofrecido y podéis crear una prueba basando en las preguntas que os he colocado en esa autoevaluación. Para crear una prueba nueva tenemos que darle al botón Añadir prueba. Podemos crear una prueba nueva desde el principio o podemos importarla a través de la plantilla que tenemos a nuestra disposición en este botón. Si pulsáis en la plantilla se os abrirá un Excel en el cual podéis rellenar las preguntas en esta hoja de cálculo e importarlas. Sinceramente, para mí es más cómodo usar la opción de crear una prueba desde cero, pero que sepáis que tenéis esta opción. Bueno, vamos a añadir una prueba desde cero, crear nuevo. Si os dais cuenta, aquí en la parte superior aparece el nombre de la sala o de la clase, que es la única sala, la única clase que podemos tener porque no somos miembros pro, y ya podemos empezar a crear nuestra prueba. En este cuadro vamos a introducir el nombre de la prueba. Yo lo voy a llamar prueba unidad 6. Por defecto os viene marcado esta opción. Esta opción nos va a permitir compartir esta prueba con otros usuarios de la aplicación Sócrates, y esta opción nos permite ajustar la prueba a una evaluación basada en resultados. En nuestro caso no es necesario porque en función de las preguntas que nosotros introduzcamos en nuestras pruebas nos va a calcular un porcentaje. Es decir, si creamos un test de 10 preguntas y el alumno responde 9 bien y una mal, nos va a aparecer el porcentaje de preguntas correctas e incorrectas que ha respondido el alumno. En este caso sería 90% de respuestas correctas. Entonces, en base a eso podemos nosotros luego calcular el resultado. Bueno, vamos a empezar a crear nuestras preguntas y tenemos tres opciones: respuesta múltiple, verdadero o falso y respuesta corta. En el material complementario os he alojado este test que podéis usar para hacer vuestro ejemplo. También os he alojado las imágenes que vamos a incluir en algunas de las preguntas como apoyo visual para que los alumnos puedan responder a las preguntas. Bueno, pues una vez que tenemos ya definido nuestro test, vamos a empezar a crearlo. La primera pregunta que voy a crear va a ser una pregunta de respuesta múltiple. Pues lo único que tenemos que hacer es escribir o copiar el texto de nuestra pregunta. Vamos a empezar primero con el enunciado. Esta aplicación es bastante versátil porque nos da la opción de darle un poco de formato a los enunciados de nuestras preguntas. Podemos ponerla en negrita, cursiva, subrayarla, etcétera. La voy a poner en negrita e incluso tenemos la opción de insertar una fórmula, pero al no ser miembro pro pues no tenemos esta posibilidad. Vamos a introducir las opciones. Podéis acompañar las opciones con una imagen, ¿vale? O podéis acompañar las opciones con una imagen, o incluso, como he comentado antes, podemos añadir una imagen a la pregunta. Bueno, introducimos otra pregunta.
Bueno, de las 4 opciones que hemos añadido tenemos que marcar cuál es la correcta. En este caso es esta. Y podemos añadir un comentario o una explicación si lo estimáis oportuno. En nuestro caso no lo vamos a añadir. Vamos a añadir la siguiente pregunta. En este caso va a ser pregunta de respuesta corta. Y escribimos el enunciado. Y ahora añadimos las respuestas cortas. Nos da la posibilidad de añadir varias respuestas cortas en el caso de que nosotros estimemos que el alumno puede escribir esta palabra de otra forma. Por ejemplo, si es en singular, si es en plural. No identifica los singulares o los plurales, pero sí identifica las mayúsculas y las minúsculas. Pues si veis que hay una posibilidad de que el alumno responda a esta pregunta con diferentes respuestas correctas y todas ellas serían correctas, pues habría que incluirla. Para evitar confusiones podéis explicar más detalladamente lo que se está preguntando en la pregunta. Bueno, pues esta ya la tendríamos. Vamos a añadir otra pregunta de verdadero y falso. Es muy sencillo, simplemente hay que simplemente seguir los pasos que nos aparecen. Es una aplicación bastante intuitiva. Y vamos a marcar de esta pregunta es verdadero o falso. En este caso es falso. Ya tenemos 3 preguntas. Vamos a añadir otra más. En este caso va a ser de respuesta múltiple. Y aquí sí vamos a añadir una imagen. Primero escribimos el enunciado. Y escribimos las opciones. Como he comentado, vamos a añadir una imagen. Para eso pulsamos en este botón y escogemos la imagen de nuestra pregunta. He titulado las imágenes con el nombre de la pregunta para que nos sea más fácil localizarla. Y vamos a añadir, por hacer 5 preguntas exactas, vamos a añadir otra pregunta. En este caso vamos a añadir otra pregunta de verdadero y falso y marcamos la opción verdadero. Bueno, pues ya tendríamos nuestro test. Vamos a poner en negrita los enunciados de las preguntas. Si en este caso, como no he seleccionado la negrita en las preguntas anteriores, tan sencillo como darle al botón de editar y rectificar. Esto podéis hacerlo si os habéis equivocado en alguna de las opciones o en el enunciado. Tendríamos que darle a guardar y salir y nos aparecería en la carpeta que tenemos creada en pruebas. Podéis pinchar sobre ella si queréis rectificar algo, ¿vale? Y podéis editar o incluso cambiar el orden de las preguntas. Podéis añadir más opciones o incluso podéis borrarla. Bueno, ya tendríamos hecho nuestra prueba y ahora vamos a lanzar esta prueba a los alumnos. Para ello nos vamos a inicio y le diríamos qué opción queremos utilizar para la prueba. Podemos hacer, como he comentado antes, una prueba, es decir, un tipo test normal y corriente, una carrera espacial o una pregunta final. Vamos a realizar en este caso una prueba. Pulsamos en prueba y nos aparecen las diferentes pruebas o test que hemos creado en nuestra cuenta de Sócrates. En este caso yo he creado esta. Podéis buscarla si tenéis varias y no la encontráis. Le damos a siguiente y ahora vamos a ajustar el método de entrega. Tenéis 3 opciones. La primera opción que aparece es un feedback instantáneo, es decir, aquí les va a aparecer en el momento que responden los alumnos la pregunta, les va a aparecer si lo ha respondido correctamente o incorrectamente. Se aconseja siempre que hagáis una prueba que introduzcan sus nombres para poder identificarlo. Yo normalmente cuando hago un tipo test de un mínimo de preguntas, en este caso he hecho 5, pero normalmente suelo hacerlo de 10, 20, etcétera,
suelo activar la opción de ordenar aleatoriamente las preguntas y las respuestas. Esto nos garantiza pues que entre ellos copien. Y también podéis darle la opción de que muestren la puntuación final. Bueno, vamos a hacer en este caso, yo le voy a dar la opción de abrir navegación. Esta opción es bastante interesante porque el alumno puede avanzar a las diferentes preguntas del test o incluso retroceder si quiere cambiar la respuesta que ha contestado en alguna de las preguntas. Es como si tuviera el examen completo en el momento. Igualmente, recomiendo que introduzca sus nombres, se ordenen las preguntas y las respuestas aleatoriamente y como opción podéis mostrar la puntuación final. Y luego tenéis la opción de ritmo moderado por el profesor. Es decir, vosotros vais marcando el ritmo de las preguntas que le van a aparecer a los alumnos. Al igual que en los dos casos anteriores, os recomiendo que marquéis la opción de se necesitan que los alumnos introduzcan sus nombres para poder identificarlos. Esto es muy importante que verifiquéis que realmente es el alumno quien está contestando este test, porque si no, unos se pueden hacer pasar por otros. Podéis ordenar aleatoriamente las respuestas, pero no podéis ordenar aleatoriamente las preguntas, porque el ritmo lo estáis marcando vosotros. Vosotros estáis avanzando en las preguntas que le van a aparecer a los alumnos. Podéis mostrar un feedback, si lo habéis incluido en cada una de las preguntas, y podéis mostrar la puntuación final. Bueno, en este caso vamos a darle la opción al alumno de que navegue de forma libre por el examen para que vea todas las preguntas y en caso de que una no sepa responderla, puede avanzar a la siguiente y si se acuerda de la respuesta de esa pregunta que no ha sabido responder, pues pueda volver para atrás. Activamos la opción de se necesita nombre, que ya viene activada por defecto, ordenamos aleatoriamente las preguntas y las respuestas y mostramos una puntuación final. Le damos a empezar para lanzar la prueba. Ahora mismo la prueba está en marcha y ahora los alumnos tendrían que irse a la página oficial de Socrative e introducir el nombre de la clase. Vamos a hacer un supuesto como si fuésemos alumnos. Nos vamos a la página oficial de Socrative, daríamos a Login, Student Login e introducimos el nombre de la clase. En este caso mi clase se llama Degudino. Marcamos el idioma español, aunque esto no es importante porque el idioma que va a aparecer del test en teoría es el que hemos escrito. Introducimos un nombre y esta es la pantalla que va a ver el alumno. Como podéis ver, abajo en la parte inferior aparece un menú de navegación donde puede el alumno avanzar a las preguntas sin necesidad de contestar todas ellas. En caso de que se acuerde, pues puede volver para atrás. Pues vamos a contestarlas, vamos a responder de forma incorrecta alguna de ellas para que veamos el resultado final, cómo quedarían los porcentajes. Esta pregunta era de introducir un texto, lo vamos a escribir correctamente. Pasamos a la siguiente, podemos darle al número de la pregunta o a este botón. Bueno, pues una vez que el alumno ha terminado de contestar a cada una de las preguntas de la prueba, le daría al botón terminar prueba y aquí le preguntaría si quiere terminarla. Le daríamos que sí. Y esta sería la puntuación final que ha obtenido el alumno, es decir, de 5 preguntas ha acertado 3. Ha obtenido un 60% de respuestas correctas. Aquí haríamos nuestros cálculos en función de la ponderación que tuviera esta prueba. Como podéis ver, se me ha deslogueado porque Socrative no podemos usarlo como profesor y como estudiante a la vez. Entonces, al hacer esta prueba me ha permitido hacer un supuesto como si fuésemos un alumno, pero automáticamente cuando vuelvo a la página principal me pide los datos. Si os fijáis, en la parte superior en el menú aparece, en la pestaña resultados aparece como que está una especie de onda diciéndonos que está en activo. Es decir, nosotros aún no hemos cerrado la prueba, la tenemos activa y para ello tendríamos que pulsar sobre ella y darle a terminar. Entonces, en el momento que nosotros pulsemos en el botón terminar, ya todos los tests quedarían cerrados y los alumnos pues no podrían contestar. Aquí nos van apareciendo los resultados que hemos obtenido. Por ejemplo, el ejemplo que hemos hecho de este alumno ha contestado 3 bien,
y 2 de forma incorrecta. Pues una vez que ya termina el test, pulsaremos en terminar, le daremos en terminar y estos datos los podríamos exportar. Y esto sería como nuestro registro de las notas de esta prueba, por si queremos almacenarla en nuestro ordenador. Aquí aparecerían pues los alumnos. Estos solamente son para versiones Pro, la puntuación, las correctas, ¿vale? Del total, y aparecen en verde aquellas que han respondido correctamente. Si queremos descargarnos un informe individual de cada estudiante, le daríamos a esta opción. En este caso no podemos incluir explicaciones ni incluir la respuesta correcta porque no somos usuario Pro, pero sí podemos descargarnos el resultado de cada alumno por si queremos enviárselo a ellos y que vean cuáles han sido sus fallos, o por si queremos darle las preguntas del examen, de la prueba, etcétera. Bueno, ahora mismo nos está preparando el informe para actividades, como podéis leer en el mensaje, para actividades grandes. Os recomienda que, bueno, no esperéis porque tarda un tiempo. Descargamos el informe y aquí nos aparece el examen que ha contestado el alumno. En este caso ha sido un alumno y ha tardado no más de un minuto, pero echando la cuenta, si fuesen 50 alumnos, pues perfectamente puede tardar unos 30 o 40 minutos. Pues hasta aquí el video tutorial de cómo crear una prueba de evaluación sencilla a través de la herramienta Socrative. Tenéis la opción también de hacer una prueba llamada carrera espacial, la comentamos al principio del video tutorial. Esta prueba es un poco más divertida y de lo que se trata es de que los alumnos pues se diviertan a la hora de realizar una prueba de evaluación y bueno, sea como una especie de concurso. Entonces esto consiste, vamos a crear una para que veáis el ejemplo, vamos a escoger la misma prueba que hemos creado antes. Esto consiste en que los alumnos compiten entre ellos jugando en equipos. Podemos establecer un número de equipos, tenemos hasta 20, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, si tenemos un aula de 20 alumnos y los distribuimos en grupos de 4, vamos a añadir 5 equipos. Vamos a decirle que el alumno elija el equipo al que quiere pertenecer. Podéis escoger diferentes iconos, ¿vale? Al igual que las preguntas de las pruebas sencillas, podéis también ordenarlas aleatoriamente, también con su respuesta y mostrar la puntuación final. En este caso no podemos añadir cuenta atrás porque no somos usuarios Pro. Le damos a empezar y a nosotros nos aparecen con los 5 equipos que hemos creado y en función de la respuesta que vayan dando, si son correctas o incorrectas, pues van sumando puntos. Y el primer cohete o oso o el icono que hayamos elegido para esta carrera espacial llegue al final del recorrido, pues sería el equipo ganador. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver cómo lo vería un alumno. Vamos a la página principal, introducimos el nombre de la clase. Si solamente tenemos una clase, voy a poner, y aquí al alumno le daría la posibilidad de elegir el equipo. Pues ellos se pondrían de acuerdo, escogerían el equipo o mismamente el profesor asignaría el equipo a diferentes alumnos. Y aquí aparecerían las preguntas. Aquí aparece el nombre del equipo, pues iríamos contestando. Por ejemplo, esta ha sido incorrecta, por lo tanto no avanzaríamos en el recorrido. Esta es correcta, ya le daríamos un paso. Esta sería correcta. El alumno va viendo la respuesta al mismo tiempo que sabe si ha sido correcta o no. Correcta. Pues esta es la puntuación que ha obtenido el equipo azul.
Esto lo harían de forma grupal. Aparece también el porcentaje y el profesor vería hasta dónde ha llegado cada equipo. El primero que llegue al final pues ganaría, o directamente si todos ellos han respondido incorrectamente algunas preguntas o una, entonces el equipo donde más lejos haya llegado pues sería el equipo ganador. Bueno, pues una vez que termina la carrera espacial, le daremos a terminar. Como he comentado antes, como estábamos logueados como profesor y hemos hecho un supuesto como alumno, pues Sócrates no te permite estar usando la herramienta desde dos perfiles distintos. Entonces, bueno, tan sencillo como volvernos a loguear y en resultados volvemos al resultado y vemos que la prueba, la carrera espacial sigue en marcha. Veis aquí unas ondas que van saliendo, entonces tenemos que darle a terminar. Ahora sí, aquí veríamos los nombres, la puntuación que hemos tenido cada integrante de cada equipo. Pues lo último, que es encuesta final o pregunta final. Vamos a pregunta final. Ya hemos lanzado la pregunta, entonces el alumno iría a la página principal de Sócrates, introduciría siempre el nombre de la clase, su nombre, y les aparece de forma predefinida las preguntas de la encuesta o pregunta final. Pregunta qué tal le ha parecido el material o la sesión o la prueba de hoy. Muy bien o muy bien, de ningún modo. Aquí es una pregunta de respuesta abierta. Aquí otra. En esta última pregunta, la tercera, el profesor pues lanzaría una pregunta a los alumnos y los alumnos responderían aquí en función de lo que el profesor pues de la pregunta que ha formulado. Por ejemplo, ¿están satisfechos con la actividad de hoy? Bueno, pues el alumno contestaría. Entonces ya el alumno completaría la encuesta y nosotros como profesor podemos ver, bueno, se nos desloguea. Como sabéis, si estáis como profesor y hacéis una prueba como alumno, pues al volver como profesor se desloguea. En resultados podéis ver los resultados que habéis obtenido. Pues en este caso aparece la opción seleccionada y en la pregunta número 2 y número 3 aparece el texto que ha escrito el alumno. Recomendable que sean respuestas de frases cortas, ¿vale? Para que no aparezca muy extenso esta tabla. Y bueno, una vez que hemos terminado, le damos a terminar y ya terminaríamos la actividad. Pues hasta aquí el video tutorial del bloque 2, evaluación. Espero que os sea útil esta herramienta. Para mí lo es bastante, lo uso con bastante frecuencia y me agiliza mucho, no solo la corrección de exámenes, sino la realización de algunas pruebas. Si tenéis cualquier duda, podéis escribirme a mi correo, el que aparece en pantalla, o plantearlos en el foro de dudas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Hasta pronto!